Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El mensaje de hoy se titula Fundamento, Evangelio, Discipulado. Fundamento, Evangelio, Discipulado. Y está basado en Efesios capítulo 4, si pueden ir conmigo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que dice, y Él, se refiere al Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, ¿verdad? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, lo que vamos a enfatizar en este pasaje bíblico, que ya lo mencionamos desde el título, viene siendo esos 3 puntos de este mensaje también, que viene siendo fundamento, evangelio y discipulado. Ahora, ¿cuáles son los primeros dos que menciona Efesios 4:11, lo que acabamos de leer? Efesios 4:11, ¿cuáles son los primeros dos ministerios que menciona ahí? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, ¿verdad? Y con ellos es que comenzamos el primer punto, que viene siendo fundamento. Y es que según leemos en la Biblia, la tarea de ellos, de los apóstoles y los profetas, era poner el fundamento. Entonces, ahí mismo en Efesios, pero el capítulo 2, fíjense, el capítulo 2, versículo 20 al 22, fíjense lo que dice ahí. Efesios 2, 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ahora sabemos que bajo el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento, o el antiguo pacto, se había edificado a Dios morada, primero pues en forma de tabernáculo, ¿verdad? En forma de tabernáculo, y años después el rey Salomón edificaría el templo, ¿verdad? Como morada de Dios. Ahora quiero leer unos versículos de la oración de Salomón, cuando él inauguró el templo a Dios. Si pueden ir conmigo a Primero de Reyes, vamos a ver varios parrafitos de ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 13, comenzaremos con ese versículo. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 13. Vamos a concentrarnos en ciertas partes de la oración que Salomón hace cuando dedica el templo a Dios. Primero de Reyes 8, 13. Y estamos enfatizando la palabra morada. Entonces dice Primero de Reyes 8, 13. Dice Salomón a Dios, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Ahora bien, para que quede claro que Salomón no ignoraba, ¿verdad?, que a Dios no se le puede contener, ¿verdad?, en un templo, continuemos leyendo otros versículos de su oración. Ahí mismo, Primero de Reyes, capítulo 8, el versículo 30, ahí está continuando orando, y dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. ¿Dónde?
en los cielos, escucha y perdona, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Salomón sabía que verdaderamente la morada de Dios, ¿verdad? Pues es el cielo, ¿verdad? Pero que el templo representaría como su morada aquí en la tierra. Continuando ahí en Primero de Reyes, el capítulo 8, aquí le puse 19, pero tal vez era 39. Primero de Reyes 8, creo que es el versículo 39, porque sin querer le puse 19. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ahora bien, la razón por la que estamos ahorita enfatizando la palabra morada es porque bajo el antiguo pacto, como dijimos, Dios, de la morada de Dios aquí en la tierra, era el templo edificado en Jerusalén, y es por eso que solamente se podían hacer sacrificios y adorar ahí, ¿verdad? Pero como leímos en Efesios 2, ¿verdad? En Efesios 2, ¿dónde mora Dios aquí en la tierra en el nuevo pacto? En el nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Ya no lo tienen que buscar, pero Efesios 2, 20 al 22 lo voy a repetir. Que se ha edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, pensando, en esto, es de que ahora nosotros somos, la morada donde se encuentra Dios. Por eso que se menciona en la Biblia eso de que mora en nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bien importante, en su iglesia somos el templo de Dios, donde Dios mora, aquí en la tierra. Ahora miren entonces la responsabilidad de Salomón, que le estaba echando Salomón, por decirlo así, o que se estaba echando Salomón al edificar ese templo. Ahí en Primero de Reyes 8:43, es donde estaban leyendo. Primero de Reyes, capítulo 8, pero ahora el versículo 43. Está continuando orando y dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por el cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Entonces, fíjanos, ya está hablando de otros pueblos, de otras gentes, que también se convencerían, ¿verdad?, por venir ahí a Israel y al templo, ¿verdad?, de Dios ahí en ese tiempo. Entonces, y si nosotros, ahora bajo el nuevo pacto, nosotros, somos el templo y morada de Dios el día de hoy, ¿qué deberían de ver las otras personas, los extranjeros? Se está refiriendo a que las que no eran del pueblo de Dios. ¿Qué deberían de ver en nosotros esas personas que no son el pueblo de Dios cuando vienen aquí, ¿verdad? Para que crean en Él y se salven. ¿Se acuerdan que hasta llegó a mencionar Jesús, que la manera en que van a saber que son mis discípulos es que os améis, unos a otros, y también cuando oró antes de que lo crucificaran, que mencionó acerca de la unidad y la unidad de su iglesia para que el mundo crea? ¿Se acuerdan? Entonces, si pueden ir conmigo a primera carta de Corintios, capítulo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 24 y 25. Así como Salomón en su oración decía, para que los extranjeros y para que todos los pueblos conozcan, ¿verdad?, que Él es el verdadero Dios a través, ¿verdad?, de ese templo que había edificado, y que ahora nosotros somos el templo en el Nuevo Testamento. Que dice 1 Corintios 14, 24 y 25. Dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando, ¿qué cosa? Que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Sí se fijan? Entonces, así como con Israel, con el templo, iban a ver las otras personas eso, Dios realmente está ahí, ¿verdad? Entonces, igualmente, si nosotros somos el templo, otra vez estamos diciendo de nosotros. Entonces, no nada más particularmente aquí donde estamos ahorita sentados, sino donde quiera que estamos, que ellos puedan creer en Dios, donde quiera que nosotros estemos,
al ver que está morando Dios en nosotros. Acuérdense que dice morada del Espíritu Santo, y acuérdense que en Gálatas capítulo 5 se menciona el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, con eso, para que ellos digan, realmente está aquí, así como aquí está diciendo en el versículo 25 de 1 Corintios 14, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y luego mismo en 1 Corintios 14:3, ahí se menciona lo que hacía entonces el que enseñaba. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? Obviamente todo basado en la palabra de Dios, que Él es el fundamento, Cristo, ¿verdad? Ahora, si pueden ir conmigo a Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 3. Ahora, imagínense que ustedes son los originales, ¿verdad? Que a quienes Pedro estaba enviando esta carta, porque así como en aquel entonces, así pasa el día de hoy, que hay mucho peligro de que las personas que se creen cristianas de repente se desvían y realmente no se basan en el fundamento que es Cristo. Entonces fíjense lo que dice aquí, 2 Pedro 3, 1 al 3, dice, amados, dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto, fíjense, con exhortación, que dice, vuestro limpio entendimiento, o sea, no afectado por la manera en que piensa el mundo, o personas o que se dicen cristianos pero no se basan en la verdad. Dice, vuestro limpio entendimiento, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, ¿qué dice ahí? Por los santos profetas. Está hablando de lo que antes han sido dichas, o sea que ahora que están escritas. Dice, y del mandamiento del Señor, ¿verdad? Que ya están escritas. Y Salvador, dado, que dice, por vuestros apóstoles, los cuales, ¿verdad?, fueron con inspiración divina y todo eso que escribieron, ¿verdad?, la Biblia. Versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿qué dice ahí? Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, ¿verdad? Entonces, concupiscencia es deseo ardiente para hacer el mal. Entonces, hermanos, de la misma manera, el día de hoy, la exhortación es la misma. Acordémonos, ¿verdad?, lo que los profetas y lo que los apóstoles nos dijeron a nosotros, y que está escrito ahorita en su palabra, que tenemos aquí en la Biblia, hermanos. O sea, realmente es increíble, pero hay hasta iglesias que ya ven la Biblia como sugerencias. O sea, que ya no lo ven, o sea, tal cual como si fuera palabra de Dios, sino como lo ven como más como palabra de hombres. O sea, van más a eso, o sea, le dan más peso a los escritores a que hayan sido inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, mucho cuidado, porque está una onda yendo así. Entonces, muy importante que nos acordemos de lo que ya está escrito en la Biblia. Acordemos de los profetas, los apóstoles, que ellos tenían que darnos, ¿qué cosa? El fundamento, que viene siendo Cristo, ¿verdad?, y su evangelio. Y gracias a Dios, ¿verdad?, lo tenemos otra vez en su palabra, Por eso, fíjense cómo Pablo le urgía a Timoteo lo siguiente en 2 Timoteo, si pueden ir conmigo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 4. Por eso Pablo le urgía esto, porque Timoteo no era apóstol, pero Pablo algún día se iba a morir, y la siguiente generación tenía que estar urgida en esto, o sea, que realmente se concentren en hacer la voluntad de Dios, predicar la palabra de Dios. Entonces, 2 Timoteo 4, 2 al 4 dice, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Otra vez, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, ya no van a querer escuchar de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? Conforme a sus propias concupiscencias, lo que vimos también de los burladores, ¿verdad?, que se burlan porque andan en sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, lamentablemente, como les digo, o sea, una vez que de repente le ponen atención a otro como si fuera, esto es muy importante, realmente a la palabra de Dios le están quitando autoridad, porque empiezan a ver otras cosas como si fuera la misma autoridad. Entonces, por eso yo siempre le decía a otro hermano, por eso yo les digo a ustedes, hermanos, lean la Biblia, o sea,
lo que aquí predicamos es nada más un poquitito, una porción bien chiquita de lo que toda la Biblia nos tiene que enseñar. Entonces, por eso siempre lean su Biblia. Entonces, claro, entonces como ya quedamos claros, los apóstoles y los profetas ya han puesto el fundamento, el cual es Cristo, vea, y no podemos desviarnos de lo que ya está escrito. ¿Qué dice 1 Corintios 3? 1 Corintios 3, versículo 10 y 11, hablando de cómo lo que ellos tenían, a los apóstoles y profetas, que hacer era poner el fundamento. Hasta ellos se cuidaban también mucho de eso, así como le decía a Timoteo que se cuidara. Entonces, 1 Corintios 3, 10 y 11. 1 Corintios 3, 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse, ¿qué dice? El fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, muy importante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Entonces el fundamento no solo ya está puesto, hermanos, sino que no lo puedes cambiar, o sea, no lo puedes cambiar. Y no solo esto, sino que tienes que mirar bien cómo sobreedificas. O sea, primero que el fundamento sea el Cristo, el verdadero, ¿verdad? Fundamento, pero luego que sobreedifiques bien también tú, es bien importante. Y con eso pasamos al segundo punto. El primero era de fundamento, ¿verdad? El segundo era de evangelismo, el evangelio. Pero en otras palabras, veamos aquí entonces que después de los apóstoles y profetas, lo que estábamos viendo ahí en Efesios 4, ¿quiénes son los que siguen? Después de, entonces en Efesios 4, dice que Jesús también constituyó, después de los apóstoles y profetas, evangelistas, dice, evangelistas. Y Timoteo era uno de ellos, era uno de esos evangelistas. Un evangelista a quien Pablo instruye para que también haga bien su ministerio. Entonces, si pueden ir conmigo a 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Fíjense lo que él dice. Ya hablando otra vez en cuanto a evangelistas. 2 Timoteo 2:15. Le dice Pablo, procura con diligencia. ¿Sí fijan cómo dice diligencia? O sea, como una diligencia, acuérdense que las diligencias eran como, bueno, hablando de aquí en Estados Unidos, en el viejo oeste, que era la diligencia era la carreta grandotota que llevaba ya sea dinero, ¿verdad? Cosas importantes de valor y un montón de caballos. Creo que Wells Fargo tiene un símbolo de eso, que se ven así de la diligencia, un montón de caballos y al final la gran carreta, donde tenían que correr un montón de caballos, no nada más porque era pesado, sino para que en menos caballos, pues más se cansan. Entonces, entre más caballos, más y trun, 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 trun. Era irnos así por el viejo oeste y todo eso, porque si no, vienen los bandidos a asaltar y todo eso. Entonces, era de trun, 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 trun. O sea, nada de pararse, lo más trun, trun, trun. Entonces, igualmente aquí está utilizando la misma palabra, procura con diligencia, nada de que descansar y vamos a ver otras cosas. No, la palabra de Dios, con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué dice ahí al final? Que usa bien, ¿verdad? Con diligencia, ¿verdad? La palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, y así, cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia, que somos morada de Dios, tenemos esa misma responsabilidad, pues, de evangelizar la verdad, Nuestras buenas nuevas son las buenas del Señor Jesucristo. Tenemos que predicar la verdad, evangelizar con la verdad. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3, 14 y 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Entonces estoy diciendo que no más Pablo, que era apóstol, o nada más Timoteo, que era evangelista, sino que toda la iglesia. Fíjense lo que dice aquí, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Qué dice ahí? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y cómo describe a esa casa de Dios, que es la iglesia de Dios?
columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad, hermanos. Entonces, si muchas otras iglesias se quieren desviar y todo eso y aquello, ¿verdad? Porque ya después hay unas nuevas modas y todo eso, uno que le sigue y siga fiel a la palabra de verdad. Imagínense, hermanos, que de repente nos empezamos a desviar y el próximo año o en este año ya viniera Cristo. Es como cuando a veces, por ejemplo, los hermanos están con dificultades, ¿verdad? Puede ser dificultades de la familia, cosas así. Y que yo les digo, o sea, usted tiene que ser fiel, o sea, independientemente de que la otra persona no esté haciendo las cosas bien y todo eso, usted tiene que ser fiel con lo que Dios le ha encargado a usted que usted haga, porque es sin excepciones, no es de que, bueno, no voy a robar a menos que sea pobre, ¿sí? No voy a robar a alguien a menos que esa persona sea rica, bueno, o sea, no voy a hacer mal cónyuge, o sea, voy a ser buen cónyuge solamente si mi cónyuge es bueno, no, sino que uno tiene que ser fiel, ¿verdad?, a lo que Dios le dio a usted. Porque, y les digo esto, imagínense, usted ya quiere soltar, ¿cómo se dice? Tirar la toalla, y en la próxima semana viene el Señor. Si usted supiera que el Señor viniera la próxima semana, ¿se aguantaría más o no? O sea, los sufrimientos que tiene que cargar con tal de ser fiel. Pues sí, ¿verdad? Sí, o sea, ya viene el Señor la siguiente semana, todos, ay, o sea, más. Entonces piense así. O sea, o quién sabe, tal vez esta noche vienen a pedir su alma. Entonces, muy importante, hermanos. Entonces, pues uno seguir fiel con diligencia. Entonces les quería decir que como la otra versículo que vimos que dice que usa bien la palabra de verdad, que le dice Pablo, dice a Timoteo, dicen que el idioma, el griego, significa que divide bien la palabra de verdad, divide bien la palabra de verdad. Recuerden que la Biblia nos enseña de cómo fueron las cosas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que se llama Antiguo Testamento, ¿verdad?, y también nos enseña cómo de las cosas bajo el Nuevo Testamento. Entonces es muy importante que no confundamos lo del antiguo pacto y lo del nuevo pacto, sino que no, o sea, dejemos cada uno, dividamos bien la palabra del Señor, vea lo que es para el pacto del Nuevo Testamento. En otras palabras, ¿verdad?, para que quede bien claro, ¿qué dice Juan, el Evangelio de Juan? Juan 1:17, hablando de esa división. Juan 1:17, un versículo que deja bien en claro lo del antiguo pacto y nuevo pacto. Juan 1:17, entonces acuérdense, ¿verdad?, tenían los apóstoles que predicar la verdad, le dijo a Timoteo hacer lo mismo, y luego dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué dice Juan 1:17? ¿Por qué tanta verdad y verdad y verdad? Pues porque dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él mismo dice, ¿no?, en Juan 14:6, que Él es la verdad. Entonces, ¿y cuál es la verdad que tenemos que predicar? Pues Jesús y el Evangelio, a su Evangelio, que lo vemos en la palabra de creer, obedecer, pero no más creer y obedecer, sino perseverar en Él, ¿verdad?, continuar en Él y predicárselo a los demás como lo hacía Pablo. Si pueden ir conmigo a 1 Corintios 15, 1-4. 1 Corintios 15, 1-4. Ahí se menciona el Evangelio, pero como no nada más el Evangelio nada más se recibe, sino que también se persevera en él. 1 Corintios 15, 1-4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y aquí está el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿De qué manera? Conforme a las Escrituras. ¿Verdad? ¿Cómo va otra vez a eso de las Escrituras? Entonces todos los días, ¿verdad, hermanos? Es bueno evangelizar, y es por eso que siempre tenemos ahí disponibles tratados, folletos ahí en el vestíbulo, debajo de la foto esa grande que está ahí. Entonces, para que siempre tomemos, siempre vayamos y agarremos algunos de ellos y lo compartamos ya a nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, vecinos, con quien ustedes se tope, ya. Entonces, darle esos folletos ya que tienen ahí el Evangelio. Pero acuérdense que este sábado que viene, 1 de junio, este sábado tenemos entonces una actividad aquí en la iglesia a las 10 de la mañana. Entonces a las 10 de la mañana es venir aquí
Y entonces vamos a andar evangelizando, dando invitaciones, folletos y todo eso alrededor. Un hermano se está encargando de hacer un mapa para, como yo creo que dependiendo de todo el montón que vengamos, usted se va para allá, usted se va para allá, qué sé yo, ¿verdad? Para que cada uno se vaya a diferentes partes, ¿no? De aquí alrededor. Entonces sí les pedimos bastante, ¿verdad? Porque es algo congregacional, que vengan para el 1 de junio, a las 10 de la mañana es de que saldríamos de aquí, ¿verdad? Y luego regresaríamos a las 12 para comer aquí, y luego saldríamos otra vez, y luego después a nuestras casas. Entonces, muy importante, yo voy a estarles ahí contactando a ustedes. Ahí hay una lista en el vestíbulo de los que van a participar el 1 de junio. Hay otra lista, pero otra lista que que llaman ahí potluck, que viene siendo para que el domingo 2, ahí va a haber una reunión unida. A las 9:30 de la mañana va a ser las clases bíblicas, a las 10:30 va a ser el culto bilingüe, y es para que traiga invitados y todo eso, y también esos que vimos a evangelizar el sábado, vengan también, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces, muy importante, ese es este sábado, este fin de semana. Yo les voy a contactar también a ustedes, vea, con texto, a ver si para apuntarlo, si es que se les pasó anotarse aquí, anotarlos ahí, porque obviamente el hermano Gerald Mathis, él tiene que ver cuántos van a venir para él saber cuánto preparar el día sábado. Pero el domingo es que para que también nosotros traigamos nuestra propia comida. Es decir, aparte de la comida que va a haber aquí, el domingo que es para que después del culto participemos todos de una comida, pero que usted también traiga platillos. Entonces acuérdense, el Evangelio se obedece, y un ejemplo de eso lo vemos en la historia de Felipe y el eunuco, pero solamente leeré el final de esa historia. Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. Hechos 8, 35 al 38. Hechos 8, 35 al 38. Entonces Felipe, ¿aquí tenemos Felipe o no? Fíjense que es un nombre muy bonito. Entonces ya saben, vea, si alguien aquí va a tener un niño, Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, que era el Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el agua, llegaron a una cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Para que él haya preguntado eso, significa que Felipe no solamente le dio el evangelio, sino el cómo responder al evangelio. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, ¿verdad? Y una vez, hermanos, que nos convertimos, pasamos a ser morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Morada de Dios, casa de Dios. Iniciamos entonces que nuestro discipulado. Entonces, que viene siendo el tercer punto, y cortito punto, que viene siendo discipulado, el tercer punto. Y con eso vemos Hechos 2, 41 y 42. ¿Qué fue lo que pasó después de que Pedro les predicó? Hechos 2, 41 y 42. Vemos lo que hicieron los primeros cristianos. Hechos 2, 41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hicieron después? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Es parte de su discipulado, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la cual viene siendo la doctrina que Cristo les enseñó a ellos, ¿verdad? No es que sea diferente doctrina, sino que es la doctrina que el Señor les predicó. Es decir, la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. ¿Y qué significa la palabra apóstoles? ¿Qué significa? Enviados. Entonces acuérdense que entonces Jesús los envió a ellos, ¿verdad? Con su palabra, con su doctrina, para que entonces fueran, ¿verdad? Y los envió, ¿verdad? Para que las personas conocieran el evangelio y se supieran cómo salvarse, ¿verdad? El Señor Jesucristo hizo eso. Entonces los apóstoles y profetas, ¿verdad?, pusieron el fundamento que es Cristo. Los evangelistas predican conforme a ese fundamento, como Felipe, ¿verdad?, el evangelista, que anunciaba el evangelio de Jesús. Y los que después se encargan de alimentar alimentar y a nutrir a los creyentes son lo que estamos viendo ahí al inicio en Efesios 4. Acuérdense, eran a unos que fueran apóstoles, profetas, a otros evangelistas, y después de eso, pastores y maestros, ¿verdad? Es lo que dice Efesios 4, ¿verdad?, del 11 al 16.
Y con eso terminaremos recordándoles todo esto que vimos al principio. Efesios 4, 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no salimos a evangelizar, pues ¿cómo se va a edificar? ¿Cómo va a crecer, ¿verdad?, su cuerpo? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que les decía que hay el peligro, y también en aquel entonces había el peligro de muchos que de repente se desviaban de la doctrina de Cristo? Dice versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces si cada miembro hace su labor, como síntoma, ¿qué va a suceder? Un crecimiento espiritual. Bueno, y con eso terminamos. Entonces, si hay alguien aquí, ¿verdad?, que entonces el día de hoy dice, bueno, yo todavía no soy miembro, yo quiero ser miembro, ¿verdad?, de la familia de Dios. Si usted ya sí cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted se arrepiente de sus pecados, usted quiere confesar a Él, ¿verdad?, y también quiere bautizarse en las aguas del bautismo, no nos puede indicar, ¿verdad?, cuando el hermano Raúl nos indique, lo pueden hacer. Gracias y Dios lo bendiga.